En este año del Bicentenario, amigas y amigos, les deseamos que protejan su salud. La salud va primero. Si pueden, igual que don Iván, don Iván Molina, el catedrático universitario que nos acompaña en esta ocasión para hablar de los 200 años de la educación costarricense. Quédense en su casa si pueden y si tienen que salir, sigan todas las medidas de protección, y aquellos que finalmente logren vacunarse, recuerden que la vacuna no significa dejar de usar las medidas de protección. Pero no ese es el tema. De nuevo, gracias don Iván por estar con las amigas y amigos de Canal UCR, y si usted lo tiene a bien, cuéntenos qué pasaba hace 200 años en Cubujuquí, en La Alajuela y lugares aledaños. Bueno, don Juan, primero muchas gracias por la invitación para estar acá con ustedes. Y sí, efectivamente, hace 200 años, la educación costarricense apenas iba a empezar a dar sus primeros pasos en la vida independiente. Aquí habría que empezar por señalar que durante la mayor parte de la época colonial, hay que recordar que Costa Rica fue una colonia del Imperio Español hasta 1821, durante la mayor parte del periodo colonial no hubo escuela formal, o sí la hubo, solo hubo una en Cartago. Realmente la primera expansión en el número de escuelas en Costa Rica ocurre muy tardíamente, hacia finales del siglo XVIII, cuando en algún momento llegan a haber aproximadamente unas 6 o 7 escuelas abiertas simultáneamente. Posteriormente, con la Constitución de Cádiz de 1812, que responsabiliza a las municipalidades de la educación, se da lo que podríamos llamar la primera expansión del sistema educativo costarricense, cuando se llegan a crear aproximadamente unas 20 escuelas que simultáneamente daban clases. Un paréntisito, don Iván. Su colega y amigo, el profesor Palmer, hablando sobre otro tema o escribiendo sobre otro tema, decía que hace 200 años había 50,000 habitantes y 0 médicos, de manera que poquitas escuelas como esas que usted está diciendo era mucho respecto a el tema de la salud, donde básicamente él mismo plantea que lo que había era curanderos. Pero bueno, regresemos a la educación. Sí, aquí tal vez habría que señalar que este desarrollo costarricense es un desarrollo relativamente significativo si uno lo compara con otras áreas coloniales. Por ejemplo, Costa Rica llegó a tener, digamos, una proporción mayor de niños en la escuela que, por ejemplo, Valparaíso o, por ejemplo, Guanajuato en México. Es decir, que otras áreas coloniales más desarrolladas. La mayor parte de los maestros ya por esta época eran maestros seculares, no eran curas, eso es importante señalarlo, y como todavía ocurre en el presente, los maestros estaban realmente muy mal pagados. El salario de un maestro podía andar alrededor de los 8 pesos por mes,
en una época en la que el salario de un peón agrícola andaba alrededor de los 5 pesos por mes. Estas escuelas eran escuelas que básicamente enseñaban a leer, escribir, contar y sobre todo rezar. Eran escuelas donde los contenidos estaban pesadamente dominados por la religión y la Iglesia Católica tenía un papel muy importante en el control de la enseñanza. Llovió bastante, don Iván, y precisamente por lo que entiendo el bachiller Osejo, que tuvo que ver con, no con la independencia en sí, sino más bien con los periodos con los eventos hasta bélicos que ocurrieron luego de 1821, me parece que él hacía tareas de educador, ¿me equivoco? Efectivamente, en el marco de esta expansión que yo estaba señalando del número de escuelas después de la Constitución de Cádiz, en San José surge un interés por abrir un nivel de educación que fuera más allá de la educación elemental. Y es entonces cuando crean lo que va a ser conocido como la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, y precisamente para dirigir esa casa es que contratan al llamado bachiller Osejo, Rafael Osejo. Osejo era nicaragüense y va a dirigir la casa durante sus primeros años, y en el marco, digamos, de esta experiencia también se abren algunas casas parecidas en Cartago, Heredia y Alajuela. Es decir, ya desde esa época había un interés por desarrollar un tipo de educación que podríamos equiparar con lo que sería ahora la educación secundaria. Tal vez de nuevo otra pequeña introducción con un sentido a su ciudad natal, alrededor de cuando empezaron las tareas de educación, imagino primaria en Alajuela, don Iván. En realidad la educación, digamos, en Alajuela parece haber empezado, digamos, en el marco de esa primera expansión de escuelas que se da hacia finales del siglo XVIII. Y ya, digamos, cuando se da lo de la Constitución de Cádiz en 1812, ya ahí sí vemos, digamos, un mayor número de escuelas en Alajuela. Aunque aquí habría que señalar que las dos ciudades que llevaron, digamos, el liderazgo en el número de escuelas fueron Cartago y San José. Hay una descripción muy bonita de los niños de Cartago que iban a esas escuelas en horas que según quien hace la descripción, a las 6 de la mañana se podía ver a los niños ya caminando hacia la escuela, y algunos que no tenían camisa iban abrigados con un pañuelo. Obviamente no un pañuelo de los que usamos ahora, sino algo más parecido a lo que podría ser un poncho, ¿verdad? Con ese pañuelo vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el catedrático universitario Iván Molina, y le toca una tarea a don Iván enorme, porque me parece que 100 años nos separa del siguiente segmento, si le parece, para dedicar el tercer segmento a los siguientes 100 años, de manera que, por favor, 100 años por delante de las amigas, amigos y usted. Sí, este sistema
educativo que empieza a formarse en la época de la independencia, es decir, es un sistema que tiene características básicas. Primero, la enseñanza no está dividida en grados. Segundo, es un sistema que está bajo control de las municipalidades. Y tercero, tiene una influencia decisiva de la Iglesia Católica. Las autoridades en Costa Rica hacen un primer intento por reformar este sistema en 1847, 1849 y no lo logran. Hacen un segundo intento en 1867-69 y tampoco lo logran. Y al final solo logran reformarlo de manera decisiva en 1886 con la gran reforma educativa impulsada por los liberales. Con esta reforma se establece una escuela dividida en grados, 6 grados. Además, se seculariza la educación y, más importante todavía, la educación pasa a ser centralizada. Aquí habría que indicar que desde 1869 la enseñanza primaria era gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Esta reforma de 1886 viene a modernizar la educación costarricense, aunque al final, digamos, esa modernización es limitada por la gran oposición que hace la Iglesia Católica y que lleva a muchísimos padres de familia a no enviar a sus hijos e hijas a las escuelas para hacer presión para restablecer la enseñanza religiosa. Sin embargo, a pesar de eso, esta reforma educativa tiene un impacto extraordinario y, por ejemplo, ya hacia 1927, la población alfabetizada en las ciudades principales de Costa Rica anda alrededor del 90%. En las ciudades menores, por ejemplo, cabeceras de cantón, la alfabetización llega como al 65%, y en las áreas rurales la alfabetización anda alrededor del 50%. Esto es algo extraordinario en América Latina y más aún en América Central, donde, por ejemplo, la alfabetización en las áreas rurales apenas sí llegaba en algunos casos al 10%. Bueno, y más adelante en esa misma pugna hay un libro suyo sobre los monos y mi ciudad natal, que está planteando esa pugna entre no solo la iglesia, sino los feligreses y la República Liberal que se está organizando hacia finales de los primeros 100 años de independencia. ¿Me equivoco, don Iván? Efectivamente, don Juan, este conflicto que usted menciona es un conflicto que se desarrolla hacia 1907 en el Liceo de Heredia, principalmente porque existía, digamos, un interés dentro de los grupos católicos en Costa Rica en reintroducir la enseñanza religiosa en los colegios. Y cuando tratan de hacerlo en el Liceo de Heredia, topan con la resistencia de Roberto Brenes Mesén, y eso pues prácticamente casi que se convierte en una especie de guerra civil religiosa muy parecida a la que vivimos entre febrero y marzo del año 2018 en el marco de la pasada elección presidencial. Es importante decir que la reforma educativa de 1886 tuvo una importante limitación, y es que realmente el acceso, por ejemplo, a la educación secundaria era extremadamente bajo. Hacia 1940, por ejemplo, apenas el 5% de los jóvenes en edad de asistir al colegio iban al colegio.
Esto nos revela mucho pues, de las condiciones sociales de la Costa Rica de esa época, y esto va a cambiar decisivamente a partir de la Guerra Civil de 1948 y las políticas desarrollistas posteriores que van, digámoslo así, a llevar al sistema educativo costarricense a lo que es actualmente. Bueno, y también alrededor de ese momento de el inicio de o ya más bien un cierto avance de la República Liberal, se da lo que se celebró hace unos 30 años o algo así, que fue el centenario de la democracia, que tuvo que ver con un enfrentamiento de lo que era más o menos el Partido Católico con la República Liberal y un movimiento que no tuvo que ver con la educación, pero y nos sacaría del tema, pero es esa pugna que usted muy bien acaba de caracterizar, que es una pugna que todavía hace 3 años estaba presente y sigue presente, lamentable. Bueno, sigue presente y en la historia los hechos, o en la realidad los hechos son lo que son. Sí, en relación con eso es importante señalar que el hecho de que Costa Rica se hubiera democratizado desde finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, fue un factor que tuvo una enorme importancia en el desarrollo educativo, porque las comunidades, tanto urbanas como rurales, empezaron a presionar por más escuelas, y no solamente más escuelas, sino mejores escuelas. Y los partidos políticos en el marco de las campañas, pues se comprometían con eso. Después de la Guerra Civil del 48, esa presión de las comunidades por más escuelas se mantiene, pero ahora más bien se combina con una presión por más colegios. Hay un ministro de Educación de inicios de la década de 1960, que en uno de sus informes dice que frente a su oficina hay filas interminables de padres de familia que vienen a pedirle un colegio. Nosotros pediremos en el siguiente segmento que no solo usted nos dé una sorpresa bibliográfica, sino que nos lleve a los últimos 100 años que nos traen al presente. Continuamos. Continuamos, amigas y amigos, si ustedes tienen presente en su pantalla la sorpresa que don Iván nos trae, y debo decir brevemente que no es sorpresa que don Iván saque un libro. Debe tener más de 50 libros publicados, de manera que, pero este es un tema muy coadyuvante con lo que está él presentando. Decíamos, don Iván, y nos quedan, estamos en los momentos del inicio de los segundos 100 años, o de la época del centenario de la independencia, que anduvieron muy cerca, y voy brevemente a citar otra vez al profesor Palmer, que destaca como el doctor Solón Núñez, que es el primer viceministro y luego el primer ministro, subsecretario y el primer ministro de Salud de Costa Rica, fue originalmente maestro, y cómo él en la campaña con el apoyo de la Rockefeller anti-Anquilos Thomas, usa a los estudiantes de las escuelas como el ejército que va a conducir por vía de esos niños, centra a los padres, y el país
avanza en ese otro ámbito de capital humano. Pero, por favor, don Iván. Sí, efectivamente, el sistema educativo, precisamente gracias a esa cobertura nacional y centralizada que logra a partir de la reforma de 1886, se convierte en una vía fundamental para el desarrollo de otros proyectos liberales. Uno de esos proyectos, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una cultura nacional en esa época, finales del siglo XIX, muy centrada en torno a la conmemoración de la campaña nacional, la guerra contra los filibusteros de 1856-1857, y otro de esos procesos que se desarrolla a través del sistema educativo es un incipiente sistema de salud pública que va a tener, digamos, su consolidación institucional hacia la década de 1940 con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero antes de que se creara la caja, la educación fue fundamental y lo siguió siendo después de que la caja se creó, en términos de que muchas actividades relacionadas con la educación, perdón, con la salud pública, se realizaban a través del sistema educativo. Por ejemplo, las vacunaciones y otra serie de actividades similares. Los maestros luego, ya que estamos hablando un poco en actividades fuera de las aulas, juegan un papel importante hacia el fin de la República Liberal y el inicio de los dos grupos que aparecen en la Segunda Guerra Mundial, aunque Costa Rica, bueno, sí, Costa Rica participó nominalmente en la Segunda Guerra Mundial, pero en Costa Rica se acaba la República Liberal, aparece un gobernante con una simpatía particular hacia uno de los bandos, y luego viene el otro presidente con la simpatía hacia el otro lado, y no sé si por recuerdo de sus años en Bélgica, pero don Rafael Ángel hace que Costa Rica participe en la Segunda Guerra Mundial de manera básica, afortunadamente nominal. Sí, los maestros, pero también los profesores de secundaria van a jugar, digamos, un papel central en la vida política costarricense. Aquí yo quisiera señalar que fueron precisamente maestros y sobre todo maestras las que se manifestaron contra la dictadura de Federico Tinoco en 1919 y llevaron a la caída de la dictadura. Y en la década de 1940 también van a ser maestros y profesores los que van a jugar un papel central en las luchas políticas de entonces. Aquí yo quisiera señalar, ¿verdad?, que durante esta época, antes de la década de 1950, hubo muy pocos movimientos de maestras y maestros en defensa de sus intereses gremiales. La primera huelga de maestros la vamos a encontrar hacia 1957, y esta huelga es importante no solamente porque fue la primera vez que los maestros y maestras se movilizaron directamente en defensa de sus intereses, en ese caso por un aumento de salarios, sino también porque fue la primera vez en que la prensa los criminalizó por hacer eso. Y esto es importante señalarlo porque una, digamos, de las características de la educación en Costa Rica es que
siempre se ha esperado que maestros y profesores desarrollen su trabajo como si fueran apóstoles, olvidándose de que son trabajadores que también tienen derechos. Aparecieron también alrededor de esa época, me parece, García Flamenco y Carmen Lira, Carmen Carvajal, María Carvajal. María Isabel Carvajal. María Isabel Carvajal, sí, Elizabeth se me olvidó. Ahí me parece que hay una dimensión interesante porque el tema de la lectura, ya no, digamos, de actividades más allá de la propia escuela, aparece de alguna manera apoyadas en ese proceso, aparece entre otros don Ladislao Gámez, ese puntarenense medio herediano que juega un papel importante y nos deben quedar muy poquito para llegar a 2021, don Iván. Me callo y lo dejo con tantos años por delante. Sí, en realidad, efectivamente, maestros y profesores hacen mucho más, digamos, que dar clases, es decir, organizan toda una serie de actividades fuera de las aulas y en algunas escuelas y colegios también los maestros y profesores desarrollan, digámoslo así, sistemas de becas y ayudas para los estudiantes más pobres. Esto es algo que fue realmente muy importante antes de 1950. Don Iván, ahora, así. Don Iván, el tiempo que es un canalla nos hizo la canallada de ponerme a mí a decir que invitamos a los amigas y amigos a que continúen con Canal UCR y yo creo que usted tiene que volver durante este año a Canal UCR. Cuiden su salud y muchísimas gracias.